El presidente de la República en el día de hoy también hace un atento llamado, lo que comentabas hace un momento, a la judicatura. Y dice, bueno, la judicatura es un florero. Y el presidente señala que va a exhibir la riqueza de jueces y magistrados. Esto se pone muy interesante. El presidente López Obrador otra vez se lanzó contra el Consejo de la Judicatura Federal, a quien calificó de ser un florero. La judicatura es un florero, está de adorno, expresó el mandatario al encabezar su tradicional mañanera luego de la denuncia que se dio a conocer sobre fraudes por parte de funcionarios que forman parte del Poder Judicial. Los funcionarios a los que hacen referencias con el descongelamiento de Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, los funcionarios que hacen referencia también está de acuerdo con las investigaciones de Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González, son parte del tribunal que ordenó descongelar las cuentas. Además, nuevamente acusó a quienes reciben un sueldo superior a él tras los casos de los ministros de la Corte. Bueno, el presidente López Obrador dice, vamos a exhibir a estos jueces corruptos, y es que les tenemos que pagar la Suburban blindada, no les vaya a pasar algo. Les tenemos que pagar también, Albino, sus comilonas, 700,000 pesos anuales. Comen caviar, defecan oro. Eso es lo que yo puedo entender a ojo de buen cubero. Y también les tenemos que pagar el internet, la remodelación de sus mansiones. Les tenemos que pagar vacaciones, entre otras cosas, a los ministros, a los jueces corruptos, y todavía se llevan el dinero de los mexicanos, de estos personajes como Genaro García Luna, como Rosario Robles. Quieren liberar ya a Juan Collado, buscan liberar a Emilio Lozoya Austin, y dice, bueno, el Consejo de Judicatura, pues es que tenemos que analizar también que debe haber una remodelación profunda al Consejo de la Judicatura, Albino. El maestro Albino Córdoba, para apoyarnos con sus excelentes comentarios, agradecemos su suscripción, que le dejen manita arriba y que compartan este video. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos que están en la transmisión. Mire, está sencillo el tema del Consejo de la Judicatura Federal, que es considerado algo así como el castillo de la pureza. Desde luego, ni hay puros ni castos en ese Consejo de la Judicatura Federal. Debiera estar separado porque ahí hay un conflicto de interés natural. Y ¿sabe quién lo dio a conocer y quién lo denunció en su momento? Fue el senador Alejandro Armenta, a quien Norma Piña lo quiso intimidar a través de mensajes de WhatsApp. Eso lo sabe usted, está ahí en los canales. Es una información que se ha estado dando a conocer. De hecho, el presidente le sugirió al senador Alejandro Armenta que no vaya a denunciarla, porque entonces se va a sentir mártir. Claro que no es una mártir, claro que la denuncia procede, incluso el juicio político. Y yo en alguna ocasión les comenté que iba a indagar, a preguntar si para el juicio político se requieren las 2/3 partes. Lamentablemente es así. Se requieren las 2/3 partes para someter a juicio político. No es una cuestión de que querramos o no, no es una cuestión de que nosotros estemos inconformes o no. Se trata de que si la llevas a juicio político, la vas a perder, por una sencilla razón: no se cuenta con las 2/3 partes. Claro, cuando ellos también actúan de una manera facciosa y una jueza, por ejemplo, ordena que nombren a un comisionado del INAI, tampoco puede, porque no hay quórum en el Senado de la República. Entonces, es una situación difícil para poder actuar en contra del Poder Judicial. Por eso se promueve la consulta, es decir, socializar todo esto que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todo el país, para llegar al 24 con una mayoría calificada muy probablemente, y esto depende del electorado, y se pueden realizar los cambios de fondo que tanto le hacen falta a este país. No es sencillo,
ni es, digo, porque también hay gente que es de derecha, de la derecha. Son pocos, la verdad es que no son muchos. Se habla de millones. Pues mire, es una pequeña oligarquía, son grupos de poder que existen por todo el país, pero que tampoco pueden mantenernos como rehenes de lo que ha sido el saqueo, la impunidad de la que estamos cansados. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, que a veces los leo aquí, los alcanzo a leer en el chat, es que para qué el juicio político, que la corran, no se puede. Es decir, de manera legal no se puede. Claro, se espantan ahora de que el presidente quiere ocultar todo esto y que la Suprema Corte es la salvadora. No, no, no. Les voy a recordar el decretazo, ese sí fue decretazo, porque cómo han estado con esa palabrita. Otro decretazo del presidente. Si no es así, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le haría? Le detienen las obras con tantos amparos. No, decretazo el de Cedillo, cuando disolvió toda la Corte. Duramos meses sin tener Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y pasó algo? Pregunto yo, ¿pasó algo? No pasó nada. Por aquel entonces, el mecanismo de control, que es el Consejo de la Judicatura Federal, pues es como los ministros y ministras, estaban al servicio del presidente de la República. Y les dan tanta libertad que les dan la mano y prácticamente agarran el pie. Entonces, este Consejo de la Judicatura Federal no solo es un florero muy caro. Se gastan, ¿qué? El presupuesto anda arriba de los 70,000 millones, 70,000 millones de pesos. Si yo me espantaba con los 27,000 millones que se gasta el INE, pues el Poder Judicial no se gasta menos. 72, 74,000 millones de pesos es más o menos lo que se gastan por año. Y entonces el senador Armenta, que hizo la propuesta pues de que el Consejo de la Judicatura Federal se deslinde de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se nombre a los integrantes de este consejo, sería lo más favorable, de tener a personas honestas en esos puestos y no a personajes ligados pues con Gerardillo Pecho Amarillo y Ver Alejandro. Exactamente, porque eso es lo que se busca finalmente, que el pueblo se entere. Y no va a faltar el incauto, no va a faltar mañana Loretito, imagínate mañana Loretito en primera plana, el Universal, el Reforma, ya saben cómo se las gastan estos personajes, señalando, ay, es que el presidente atenta contra la democracia, ahora atenta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, no señores, aquí estamos viendo grandes eventos históricos, nunca antes ningún presidente se había atrevido a mencionar los onerosos sueldos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué el presidente, cabe señalar la pregunta aquí del millón es, ¿por qué el presidente está exhibiendo ahora este recurso? Porque el presidente lo dijo en el caso de Loret de Mola, por eso son de vital importancia las mañaneras, ¿no? Dice el presidente, yo puedo señalar a los corruptos porque tengo estatura moral, porque si yo fuera corrupto pues me tuvieran atado, ya estuviera el presidente con el bozal, porque eso es lo que busca finalmente, ¿no? Amedrentar al presidente, y como el presidente no es corrupto, no miente, no roba y no traiciona al pueblo, las máximas de la 4T, por eso el presidente tiene la calidad moral de decir, mañana en la conferencia matutina vamos a exhibir a estos jueces corruptos, porque si hay de otra, es que los amenazan, es que los cooptan, pero sí hay de otra, dice el presidente. Se están derrumbando todas aquellas mentiras con las cuales se protegía el sistema corrupto neoliberal, donde prepondera la riqueza de los empresarios, que ese es finalmente lo que pasaba antes. Le quitaban al pobre, lo dejaban más pobre y todavía lo culpaban. Decían, no, es que tú eres pobre porque quieres, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado esa palabra? Esa palabrita de la acuñada por la meritocracia, de decir, el pobre es pobre porque quiere. ¿Y qué hay de los factores externos? De eso no hablan. Y el presidente habla de esos temas medulares porque tiene el conocimiento, porque tiene la capacidad, porque no es un desmemoriado
y porque, por supuesto, tiene la calidad moral. ¿Qué presidente? Imagínate a Vicente Fox. Si sus hijos estaban llevando el dinero de oceanografía, Vicente Fox no podía tener esa calidad moral. Por eso cuando llegaban al poder eran consumidos por la oligarquía. Y hoy el presidente sale, rompe el esquema, no le rompen, él rompe el esquema, los viejos dogmas que se tenían en el pasado, arcaicos, y ahora vela hacia un nuevo futuro que, por supuesto, como está tocando intereses muy fuertes, de ahí viene el ataque mediático, ¿no? Los medios de comunicación como portadores de las noticias neoliberales, Albino Córdoba. No, bueno, y es así, o sea, fíjese, parte de lo que aprobó la Suprema Corte fue no tocar el gasto en comunicación social, porque no deja de ser también otro barril sin fondo, o sea, es que están ligados unos con otros. El recurso para la comunicación social, los salarios estrafalarios, las pensiones vitalicias como las de los expresidentes. Fíjese, personajes como Eduardo Medina Mora, aquel que salió por la puerta de atrás que le descubrieron cuentas en dólares, en euros, en pesos mexicanos, salió por la puerta trasera. Bueno, pues no solamente ni siquiera pierde su respetabilidad, sigue cobrando como ministro en retiro. Igual Cosío, igual Olga Sánchez Cordero, pues todos por igual han salido, pero este salió por la puerta trasera, pidió su renuncia. Entonces es interesante el tema porque quien debiera vigilarlos, pues está del lado, es parte de ellos. ¿Cómo los vas a vigilar así? El Consejo de la Judicatura Federal, igual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo quitarlos? Pues las 2/3 partes, no hay de otra, Iber. Así es, ¿qué te parece si vamos a más información, Alvin?